Tiene la palabra el congresista Arana. Presidente y colegas, bueno, un primer tema es que no puede ser que cuando se trata del señor Chávarri y de un pedido, una cuestión previa que presenta el Frente Amplio, se nos diga que no procede y que violentamos el reglamento, porque eso significaría aceptar, presidente, que el 13 de noviembre del 2013, cuando la señora Marta Chávez pide que se vuelva a revisar y a calificar y se varíe el acuerdo de la comisión, de la subcomisión de acusaciones, sí procede. Cuando en la sesión del 11 de febrero la congresista Karina Beteta pide que se varíe la calificación en la comisión permanente, sí procede. O sea, presidente, aquí es, si lo pide la señora Marta Chávez, si lo pide la señora Karina Beteta, sí procede. Si lo pide el Frente Amplio, no procede, mal mensaje político, arbitrariedad, presidente. Pero por lo demás, presidente, yo quisiera recordar, no está aquí el congresista Javier Velázquez Quesquén, pero el congresista Javier Velázquez Quesquén, que es conocedor de los procedimientos parlamentarios, ¿no?, el lunes 10 de junio del 2019, ¿cómo fundamenta su voto en favor de que sí se vea el caso? No, porque en ese sentido rechazo la imputación que hace el congresista Segura de que fue a mi pedido y por mi único voto que se varió el acuerdo. ¿No es verdad? No, pero está señalando claramente, presidente, de que yo habría tenido intención. ¿Cuál habría sido la intención? No, señor. Hubo una votación, y en esa votación, ¿cómo argumentó su voto el congresista Javier Velázquez Quesquén? Dice, no hacerlo, o sea, no aceptar y la calificación, la procedencia del informe de la acusación de la fiscal Ábalos, dice, no hacerlo significaría sentar un mal precedente. Este hecho no ha sido investigado en la subcomisión. Y al no haber sido investigado porque terminó la etapa de calificación, no alcanza el supuesto de que esto tenga que presentarse una nueva denuncia en el próximo periodo legislativo. El artículo 89, prosiguió fundamentando el congresista Velázquez Quesquén, en el inciso M, solamente hace referencia a que no se puede volver a interponer denuncia cuando se ha terminado el proceso, cuando se haya puesto fin al proceso de acusación constitucional. ¿Y cuál es el fin del proceso constitucional, presidente? Cosa que a mí me extraña, porque aquí hay congresistas más experimentados que han tenido todo un equipo de asesores relacionados con los procedimientos parlamentarios y los procedimientos de acusaciones constitucionales, y hay otros que tienen amplísima experiencia en el Parlamento porque ya están en su segundo o tercer periodo. Y me extraña en ese sentido que quieran que se extienda el inciso M del artículo 89 del reglamento, diciendo lo siguiente, que el informe, ¿cuáles son las etapas del proceso de calificación? Son la subcomisión de acusaciones constitucionales, es la comisión permanente y es el pleno. Esas son todas las partes del proceso. ¿Esas han concluido? No han concluido, presidente. ¿Por qué? Porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales ni siquiera se inició. Lo mandaron al tacho de basura en una, presidente. Eso es lo que ha ocurrido. Y entonces, al no haber ocurrido, lo que se ha hecho es, ahora nos vienen a sorprender diciendo que el inciso M del artículo 89 se refiere a cualquiera de las etapas del proceso, cuando aquí no se ha iniciado el proceso, presidente, y lamento que el congresista Velázquez en todo caso no esté, porque él argumentó su voto, no para hacerle seguidismo a Marco Arana, sino conocedor de los procedimientos, le recordó incluso al presidente de la subcomisión aquí presente, que solamente el inciso M del artículo 89 hace referencia de que no se puede volver a interponer denuncia cuando se ha terminado, pero aquí no se había terminado, y por eso es que se sentó un pésimo precedente en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se hizo un mal trabajo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, amparados en la mayoría del voto del fujimorismo, porque esta vez ni siquiera los acompañó el APRA. Gracias, presidente. Pero, presidente. Congresista Bartra tiene la palabra. Le pido una interrupción al congresista Segura.
Congresista, si usted lo permite, presidente. Congresista Segura tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, que un congresista interprete un reglamento no significa que esto sea letra acuñada en piedra. Y si obviamente no fue el único voto, no estamos hablando de la votación aquí, estamos hablando del pedido. Ese pedido fue mal. Y usted sabe, realmente algunos congresistas dicen una cosa y luego votan en otra, ¿no? Entonces, yo para evitar ese tema, presidente, solicito que el relator lea para todos los presentes, porque muchos están comunicándose, seguramente solicitando opiniones de sus asesores. Solicito que el relator lea el artículo 89 del reglamento y su inciso M, para que todos puedan tener conocimiento del mismo, presidente, por favor, para continuar con mi interrupción. Señor relator, dé lectura, por favor, al artículo 89, literal M, del reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 89. Procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. Parte pertinente, inciso M. Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas, no puede volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. ¿Puede continuar, congresista Segura? Gracias, presidente. Entonces, para concluir, porque es una intervención, lo que haya sucedido en el 2013, el 2014, el 2015, en el año 2000, no quiere que esta praxis sea, no quiere decir que esta praxis sea una regla, presidente. Las prácticas no son una regla. Entonces, estamos aquí, no necesito tener 1, 2, 5, 6 periodos parlamentarios, presidente, para leer el reglamento, para leerlo. Y no estoy interpretándolo, es tácito lo que se dice, literal lo que dice aquí el reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa Bartra. Congresista Bartra, puede continuar. Gracias, presidente. La congresista Karina Beteta me pide la segunda interrupción, si lo permite usted, presidente. Congresista Beteta tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que no quiere oír. Y esto lo digo directamente porque el congresista Arana persiste en seguir pretendiendo confundir no a los congresistas, sino a la opinión pública. Y por eso me dirijo a la opinión pública, señor presidente, porque lo que estamos señalando, si bien es cierto, se aceptó y se manifestó que lo que había ocurrido anteriormente en la comisión permanente, el haber permitido que se pueda hacer una calificación correspondiente al caso del señor Pablo Sánchez por la presunta fuga del señor Inostroza, que nosotros consideramos, de acuerdo a los videos, que sí habría responsabilidad. Luego esa denuncia, cuando volvió a la subcomisión de acusaciones constitucionales, muchos congresistas, que no lo menciona, el congresista Velázquez Quesquén, dijo sí, pues se ha generado la nulidad, porque no correspondía en la comisión permanente declarar y cambiar la opinión que ya había tomado una decisión la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces generó un precedente. Para que concluya. Se había generado un precedente de nulidad. Consecuentemente, cuando se volvió a solicitar en una comisión permanente, la misma posición se archivó para no ir generando estos malos precedentes. Entonces, las cosas hay que decirlas claras, señor presidente. Eso olvida seguramente el congresista Arana. Lo que sí, también es totalmente diferente la posición que planteó en el 2013 la congresista Marta Chávez, justamente que va en el pedido del congresista Pacori, que no es lo mismo del pedido del congresista Arana. Y ahí es donde estoy manifestando, como ahí no lo señala el reglamento. Hemos fijado un minuto por interrupción, pero para que concluya, por favor.
Gracias, presidente. Como no señala el reglamento respecto de que si no hay, por ejemplo, una decisión que se pueda tomar de acuerdo al artículo 89, inciso M, todavía podría ser como una práctica parlamentaria que pueda retornar a la misma subcomisión de acusaciones para una nueva calificación. Pero lo que no se puede hacer es aquí en la comisión permanente hacer una calificación nueva de la que ya ha tomado una decisión la subcomisión. Solamente eso quería manifestar, señor presidente. Gracias. Congresista Bartra, puede continuar. Voy a empezar, presidente, aunque en realidad voy a tratar de ser breve porque mi intervención básicamente va en lo que acaban de sustentar tanto el congresista Segura como la congresista Beteta. Y es que en un Estado de Derecho, presidente, el principio de legalidad tiene que ser absolutamente respetado. Si nosotros no vamos a respetar nuestra ley orgánica, que es el reglamento del Congreso, que literalmente, como acaba de ser leído, dispone un procedimiento, entonces estamos vulnerando nosotros el Estado de Derecho. Nosotros estamos generando inseguridad jurídica. Nosotros estamos pretendiendo y malusando la figura del precedente para poder generar vicio, presidente. Y eso no lo podemos hacer, porque si bien es cierto, en el derecho consuetudinario se convierte en generador de jurisprudencia en el derecho parlamentario, no podemos generar jurisprudencia en el derecho parlamentario basados en el error. Mucho menos cuando ese error, presidente, viene marcado por la presión mediática. Por lo que me fustigan a través de los medios de comunicación, me obligan a declarar culpable a quien la prensa o cierto sector interesado decidió que sea culpable. Y en base a eso el Congreso va a fallar o va a determinar o va a tomar una decisión contrario a lo que está establecido en nuestra ley. Yo creo, colegas, que es un buen momento para reflexionar qué cosa estamos haciendo. ¿De quién nos estamos constituyendo en instrumentos útiles? O inútiles en este caso, porque encima lo hacemos para vulnerar nuestra ley. Entonces, presidente, serenidad, apego absoluto a los hechos, respeto a nuestra ley orgánica y alejémonos de cualquier vicio que por presión nos haga generar pésimos precedentes. El mayor daño que le podemos hacer a la democracia es si es que nosotros, arrinconados por un poder que se mueve en la sombra y que nos obliga a generar escenarios de culpabilidad o de inocencia en quienes ellos eligieron, presidente, nunca más. Recuperemos un poco, presidente, del valor que debe tener este Congreso con respecto a tomar decisiones correctas. Respetando el reglamento, insisto, lo hemos dicho todos, pero insisto porque parece que no lo queremos escuchar y queremos invocar un precedente y otro precedente solamente para generar una apariencia de legalidad que no existe y que quienes lo están defendiendo saben que no existe, pero que sin embargo temerariamente insisten acá, mintiendo, desinformando. Presidente, no cuesta nada más que cada uno de los colegas coja su reglamento del Congreso. Si no ha escuchado lo que el señor relator ha leído a invocación del congresista Segura, lea. No son más de 4 líneas. Bastaría que lean, nada más, presidente, para tomar una decisión, no para blindar a nadie, porque ese es el atributo favorito de quienes no respetan la ley y pretenden imponer culpabilidad en quienes escogieron. Lean el reglamento, nada más, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Morales. Gracias, presidente. Saludar a los congresistas que se encuentran aquí en la sesión. Presidente, este debate nosotros ya lo hemos tenido aquí. Sí, un debate que cuando hizo las acusaciones el Frente Amplio se hizo acá un debate. Y un debate mucho más fructífero, creo yo, que los ataques personales que tratan de hacer contra mi compañero. Creo que debemos debatir el tema de fondo. Todo el proceso, presidente, desde que el momento que se inicia la denuncia, tiene 2 etapas de calificación. La primera, que es de forma, y que nosotros sustentábamos en el caso de nuestra denuncia, debía proceder en el caso anterior. Igual pasa acá. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales que en esta primera calificación, en el caso de nuestra denuncia, nuevamente repito, se ha archivado? Yo tengo copia del diario de debates de ese día, donde participan varios parlamentarios. Y la argumentación principal
En el caso del APRA decía, la fiscal de la Nación ya está haciendo una investigación y ese es el que vamos a tomar en cuenta. En el caso de la bancada mayoritaria, decían de que se solicite información a la Fiscalía de la Nación. Puedo leerlo literalmente, pero me ha tomado mucho tiempo. Además de, algunos todavía estaban convencidos, pues dice, estoy convencido de que el Ministerio Público profundizará más este tipo de investigaciones. Pues bien, el Ministerio Público, presidente, y no voy a tocar el tema de fondo, porque el tema de fondo seguramente lo tocaremos después. Pues bien, presidente, el Ministerio Público ha entregado una carpeta fiscal contra el señor Chávarri que consta de 8 tomos y más de 2.300 folios, según la información que tenemos, de comprobada la misma situación que estamos discutiendo. En esa primera precalificación, presidente, ¿qué cosa es lo que se ha dicho ahí? Se ha dicho de que teníamos que ver la denuncia del Ministerio Público. Eso es lo que se ha acordado, presidente. Es más, se ha pedido, y hay pedidos, y ahí está en el diario de debates. Entonces, al encontrarnos en esta situación de debate de forma, lo que estamos pidiendo, presidente, es que esa improcedencia, que todavía no ha puesto fin, porque si acá nosotros, y ahí viene la segunda parte, se acepta que el proceso de investigación se dé, nosotros nos encontraremos recién en la situación, si es que se declara luego de la investigación improcedente y se ha puesto fin al proceso de la denuncia, nos encontraremos recién en la situación del artículo 89, inciso M. Ese debate se ha dado acá. Lo que se está haciendo aquí, presidente, es una malísima interpretación interesada de la situación. Y el país lo tiene que saber. Malísima interpretación. Entonces, si nosotros queremos cerrar el asunto que declarando improcedente acá y no investigando un caso que no solo es mediático, es de dominio público, presidente. La gente sabe, el pueblo está queriendo saber por qué ocurrió todo ese problema y que nosotros, los parlamentarios, asumamos nuestra responsabilidad de control político. Eso es lo que se está pidiendo. Y nosotros estamos pidiendo eso, presidente. Entonces, si ha habido una precalificación que no toca el tema de fondo, porque no se puede declarar el tema de fondo improcedente en esta circunstancia, en esta etapa, sino al final, luego de la investigación, obviamente después que se ha declarado aquí procedente la investigación, regresa a la subcomisión de acusaciones constitucionales, se solicita la investigación que dura 15 días, ahí se declara improcedente o procedente. El artículo 89M ratifica en ese caso, cuando se pone fin, y lo dice literalmente, si lo tienen que leer, cuando se pone fin al proceso. Y entonces, presidente, ¿qué tenemos que decir aquí? Tenemos que decir, presidente, que lo que debemos asumir los parlamentarios es que se declare procedente la investigación, por Dios. Se tiene que investigar. El Ministerio Público ha entregado esa cantidad de folios, documentos. Pues hay que saber pues qué contenido tiene, cómo es. Nominemos el que tiene que investigar el proceso, que se cumpla el proceso de investigación. Pero no vayamos a generar arquetipos jurídicos que no corresponden a la responsabilidad que a nosotros nos compete. Entonces, presidente, entrando ya al tema que a nosotros nos compete, creemos y ratificamos nuestra posición clara y abierta, presidente, que la declaratoria de improcedencia en este momento de su Comisión de Acusaciones Constitucionales para algunos temas graves y solamente para uno de ellos, nada más que se haga la investigación, eso definitivamente nos genera no solo la suspicacia, presidente, la obligación de denunciar aquí en la Comisión Permanente. Y lo tenemos que hacer frente al país. Porque acá hay un interés de investigar solamente los casos que para nosotros, o para algunos, que son una mayoría, creen que no puede, no es demasiada pena, pues no hay que investigar. Es más, si está vinculado a organización criminal, todo el mundo hay que saltar, esos hay que ponerlos. Inaceptable, presidente, inaceptable. Entonces, nosotros ratificamos nuestra posición, presidente, de que se declare, aquí se cambie el dictamen final de la subcomisión de acusaciones constitucionales, se declare procedente, se investigue, presidente. Y si es que ahí, luego de esa investigación, hay una improcedencia, bueno, está bien pues. Se ha demostrado la inocencia del señor Chávarri frente a todos estos actos que todo el Perú lo ha visto. Está muy bien pues. Pero si no, presidente, quieren declarar una improcedente para que después haya
situación archivada y de blindaje. No, presidente, no lo vamos a aceptar. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, realmente a muchos les cuesta aceptar lo que dice el reglamento, porque el reglamento es claro y lo hemos señalado. Y con qué facilidad les gusta confundir y mentir a la opinión pública. Por eso es de que yo me dirijo a la opinión pública cuando algunos congresistas quieren forzar ciertos trámites procedimentales. El artículo y el reglamento del Congreso es clarísimo, los procedimientos. Sé que sería tedioso si tendría que pedir que el relator tenga que dar lectura completa al artículo 89, el procedimiento de una acusación constitucional. Entonces, es muy importante para que se pueda dar inicio a una investigación de una denuncia constitucional, primero se tiene que hacer la calificación, y en la calificación se tiene que ver si reúne o no los requisitos para declarar procedente, y en función a ello inicia una investigación de denuncia constitucional. Y nos encontramos en ese impedimento que dice en el artículo 89, inciso M. Yo ya lo ha leído varios congresistas, he dado lectura, y ya también el relator ha dado lectura, pero hay necedad en algunos colegas congresistas en querer confundir a la opinión pública. Saludo la reflexión del congresista Pacori, que ya no va en el mismo sentido de decir, no, aquí se tiene que cambiar la calificación. Él está queriendo salvaguardar finalmente que esto pueda volver a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde corresponde hacer la calificación de este procedimiento de la acusación constitucional para que se pueda quizás corregir. Y acá hay algo muy importante: rechazar, presidente. Rechazo tajantemente una aseveración infundada, maliciosa y tendenciosa. ¿Por qué? Cuando dicen no quieren analizar. Mentira, porque el tema del fondo del asunto de la denuncia recién se puede analizar cuando ha sido declarada procedente. Y una vez que se declara procedente, vendrán todos los documentos y los testigos si hay necesidad de que tengan que acudir a esa subcomisión de acusaciones. Lamentable, por eso digo y voy a decir nuevamente, lamentable, en el problema que nos ha generado es la fiscal de la Nación, a sabiendas que la denuncia debió de haber sido presentada en el mes de agosto o a fines de julio, cuando ya ingresa una nueva legislatura, y ya no hay ese impedimento del artículo 89, inciso M del reglamento. Por favor, señores, hay que ser, entendidos lo que dice el reglamento. Aquí nadie quiere, bajo el argumento de ellos, blindar. Yo también podría decir entonces, ¿por qué votaron para que no se le acuse a Pablo Sánchez? Tenemos que decir que hay blindaje. ¿Por qué no se ha formulado una denuncia constitucional a otro hermanito que también reúne en el audio del señor César San Martín? ¿Vamos a decir eso? No, yo no me puedo atrever a decir eso, señor presidente, porque cada quien es responsable de sus denuncias, de sus actos. Entonces yo creo que mal hacemos en querer argumentar, culpando o buscando decir que protegen o no protegen, blindan o no blindan. Creo, más allá de todo eso, señor presidente, el reglamento es claro. Y para concluir, serán las decisiones que tomen en esta comisión con conocimiento de causa de que existe un impedimento legal, lo que ha planteado. Sin embargo, he manifestado la propuesta que ha planteado el congresista Pacori en su cuestión previa, que todavía podríamos decir, como no está reglamentado, se puede generar estos precedentes que cuando hay estos tipos de hechos puedan volver a la subcomisión para que puedan ser analizadas. Son dos posiciones, presidente, que finalmente tenemos que definir a través de nuestra votación. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. La subcomisión de acusaciones constitucionales califica las denuncias en base al principio de legalidad, y ese principio de legalidad tiene que estar respetado en todas las instancias. Acá, cuando nos gusta el archivamiento, estamos tranquilos, cuando no. Por ejemplo, en la subcomisión se archivaron casos del colega Marco Arana, se archivó.
Y tranquilo, ahí no hubo cuestionamientos. Lo que acá está buscando el congresista Marco Arana y otros congresistas de Nuevo Perú y Frente Amplio es finalmente seguir golpeando al Congreso. ¿Cómo lo golpean? Lo golpean trayendo cuestionamientos que no tienen asidero en el reglamento del Congreso. ¿Qué buscan? Lo que han buscado siempre, para lo que han llegado al Congreso, a desprestigiar al Congreso, a crear caos, a crear anarquía, porque ya lo dijeron, al comienzo no se sabía por qué, ya lo dijeron, en ese caos y en esa anarquía quieren aprovecharse para, digamos, cambiar la Constitución, o sea, son sus fines políticos y está bien que así lo sea y que lo digan, pero también que la opinión pública conozca por qué vienen acá a querer interpretar un reglamento del Congreso que es clarísimo, como ellos quieren, para hacer ver al Congreso, con ayuda de la prensa que está allá, que es caja de resonancia, para golpear a este Congreso. Y ya que estamos en este tema, presidente, acá hay dos enemigos públicos de todo el país que se han catalogado así, como digo, gracias a sectores interesados y también a la prensa. Por ejemplo, presidente, ahora, y lo digo porque estamos en el momento actual, toda persona, sea juez, sea fiscal, sea congresista, sea el que sea, que haya tenido una conversación con el señor Inostroza, todos son delincuentes. El haber conversado con ese señor te convierte automáticamente en delincuentes. ¿Y quién lo estipula así? Lo estipula el señor Gorriti, ¿con quién? Con los medios de comunicación. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Ahora, presidente, ¿qué ocurre? Ocurre que como quien tiene los audios en forma ilegal, audios que tienen que estar en poder del Ministerio Público, entonces lo administra Gorriti, es el poder que tiene, que él saca los audios con Inostroza, los audios que él quiere, y los que no los guarda. De esa manera se ha convertido en el justiciero, quien ajusticia a quien él no quiere. A ese estado de derecho hemos llegado en el país, y eso no lo podemos permitir. Y acá también quieren algunos congresistas que el señor Chávarri finalmente están buscando que sea inspectorado del Ministerio Público. Está bien que busquen eso, pero busquen, digamos, en forma legal y con argumentos legales. El artículo 89, inciso M, no deja ninguna duda, pero la duda que ustedes ponen acá, que algunos congresistas, como digo, sabiendo perfectamente de que no tienen razón, porque incluso, ¿qué dice? No dice que se tiene que abrir solamente en la siguiente legislatura, hay un requisito, y el requisito es que haya nuevas pruebas. Y segundo, colega Arana dice que no se ha llegado a ninguna etapa del proceso. O sea, un momentito, la etapa de calificación en la subcomisión no es, digamos, parte del proceso, entonces su archivamiento entonces tampoco ha comenzado, pues hay que revisarlo de nuevo. Claro, porque si él dice que el archivamiento no es parte del proceso, entonces no se ha iniciado ningún proceso en la subcomisión. Investiguemos nuevamente pues a la señora Arana. Entonces, no queramos forzar las cosas por hacer daño a este Congreso. Una parte del proceso de la investigación en la subcomisión es la etapa de calificación, y ahí se ha calificado como improcedente, por lo tanto no puede verse ese tema hasta la siguiente legislatura, presidente. Gracias.